Unidad 2. Enseñanza, planificación y recursos para una práctica pedagógica eficaz. Es un placer darle la bienvenida a este espacio de aprendizaje, reflexión y crecimiento profesional. A lo largo de este curso, exploraremos juntos los fundamentos, la planificación y recursos que nos permiten enseñar de una manera significativa, creativa y efectiva para el nivel primario. Tu futuro se construye día a día con cada lección que aprendes. No te rindas y sigue luchando por tus sueños. Tu profesora que te va a acompañar en esta asignatura soy yo, la profesora María Faney. Continuamos. Los objetivos de la asignatura es diseñar propuestas pedagógicas contextualizadas, integrando principios de enseñanza, planificación didáctica y trabajo colaborativo para mejorar la eficacia de la intervención educativa en el aula de primaria. Enseñar en educación primaria. Enseñar en educación primaria es mucho más que transmitir conocimientos. Es mucho más que enseñar a leer, que enseñar a escribir, ¿sí? Es acompañar los primeros pasos del trayecto escolar de nuestros niños. Como docentes, tenemos que sembrar la curiosidad, despertar preguntas y construir vínculos significativos que sostengan el aprendizaje y que este aprendizaje sobre todo sea un aprendizaje perdurable, eficaz y que le quede para toda la vida. Introducción del contexto actual en educación primaria. La educación primaria se desarrolla en un contexto bastante exigente, ¿sí? En un contexto cambiante y que exige al docente un amplio repertorio de competencias. El docente en educación primaria debe estar lleno de esas competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Dominio del currículo, estrategia didáctica, uso de los recursos tecnológicos, que tenga una evaluación formativa y sobre todo que tenga la capacidad de interactuar con sus estudiantes, familiares y colegas. Todo esto va a ocurrir dentro de una organización escolar con una cultura propia que también debe conocer y respetar. Contexto actual, los desafíos y competencias laborales en educación primaria. Tenemos desactualización en la formación docente. Estos son desafíos. Un docente que no esté actualizado, ¿verdad? No puede enseñar. El docente debe de estar en constante actualización para así enfrentarse, ¿verdad? A preguntas, enfrentarse a situaciones difíciles que él va a ver dentro de su campo laboral, para que el docente pueda eh, cubrir, cubrir esas expectativas y para que le pueda, y sobre todo para que él le pueda brindar todas esas herramientas necesarias que va a necesitar nuestros muchachos, en esta ocasión nuestros niños, para que ellos adquieran ese aprendizaje, ¿sí? Otro de los desafíos es la falta de dominio y habilidades digitales. Los docentes, no son todos, pero algunos docentes actuales le tienen un pánico a las herramientas digitales que han llegado de un tiempo para acá, han llegado y no han llegado para irse, han llegado para permanecer. Entonces nosotros como docentes debemos de tener todas esas competencias ganadas.
Debemos de tener dominio de esos recursos estratégicos, ¿sí? Otra es debilidad de las habilidades socioemocionales. No tenemos que tener un manejo de esa habilidad, de saber controlar nuestras emociones, de saber cómo tratar o cómo llegar a nuestro salón de clase. El docente debe de tener manejo de sus emociones. La número 4 dice baja capacidad para el trabajo interdisciplinario y en equipo. Y la segunda, evaluación y retroalimentación eficaz. En esta evaluación, la retroalimentación lo damos más en la evaluación formativa, cuando estamos viendo el proceso, el desarrollo de cada estudiante. Entonces, esa evaluación tiene que ser formativa y continua, o sea, constantemente debemos de observar para saber cuáles son los rendimientos de los estudiantes, cuál ha sido su evolución. ¿M? Todos estos contextos y competencias laborales en educación son primordiales e importantes y tenemos que trabajar en cada una de ellas. Construcción de la identidad profesional del docente. La construcción de la identidad del docente es un proceso complejo, dinámico y sobre todo es profundamente personal. Y esto se va formando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Desde que iniciamos en nuestra carrera, desde que iniciamos en la licenciatura. Y esto se va alargando con la interacción, con el contexto social, con el contexto institucional, cultural y lo emocional en el que nosotros nos desarrollemos, en el que usted se desarrolla. Por eso que ese contexto debe de ser positivo. Y es por eso que se dice que ya el docente no puede estar en cualquier entorno. ¿Por qué? Porque él debe de cubrir, tiene que guardar esa identidad, ¿sí? Esta identidad no se fija en el uniforme, por eso que se dice, tiene que ser y parecer, porque no es solamente que yo voy a estar vestida como docente, mi forma de hablar, mi forma de mirar, los gestos, todo eso influye en la identidad de un profesional docente. Tenemos que transformarnos, ¿sí? Transformarlo de adentro y cuando nos transformamos por dentro, se nota afuera. Tenemos que transformar todo, toda, todo mi yo como persona, como profesional. Tiene que transformarse según la experiencia en creencia, los desafíos y los aprendizajes, ¿verdad? Y es por eso que nos estamos formando, para ser buenos, excelentes docentes, docentes con vocación, docentes con ganas de enseñar, docentes que tengan principios y valores y que esa construcción se haga primero internamente. Ya cuando está en lo interno, eso se refleja, ¿sí? Un docente es docente donde vaya. Y no es nada más porque tenga un uniforme. Docente implica ir más allá. El docente es ser espejo, es ser un maestro,
es ser alguien, una guía, ¿sí? No es ser un dictador, no es solo para vestir ropa bonita ni zapatos caros. Hay que trabajar primero en uno. Por eso que se dice que es un proceso complejo, porque muchas veces hay situaciones y tenemos cosas que no entra, no cabe en el perfil docente. Entonces es allí en donde tengo que dejar cosas negativas, ¿verdad? No es que, ay, yo voy a ser docente, yo soy docente y ya me pongo. No, no se nace siendo docente, se hace siendo docente, pero se hace teniendo una buena formación. Tener cultura, hay que tener cultura, hay que ser sociable, tenemos que desarrollarnos en todos los ámbitos, porque no toca cuando estemos dando nuestras clases con nuestros estudiantes, nos va a tocar ver todos esos panoramas en donde tenemos que sacar nuestra verdadera identidad docente, ¿verdad? Principio para promover un mejor aprendizaje. No son 8 principios, son muchos principios, pero en esto vamos a destacar 8 principios para promover un mejor aprendizaje. Dice, enseñar bien educación primaria supone dominar los contenidos, pero sobre todo saber ajustarlo a los alumnos y los objetivos, y sobre todo ajustar a los alumnos ya los objetivos educativos, ¿sí? Enseñar no es solamente coger un contenido y decir, bueno, pues vamos a dar esto. No, estos contenidos deben de ser modificados, porque recordemos que todos no aprendemos al mismo ritmo. Hay estudiantes de 8 años que no aprenden a la misma rapidez que aprende uno, vamos a decir, de 8, de 10. ¿Sí? Cada quien tiene su manera de aprender. A uno se les hace más fácil que a otro y por ende debo de buscar todos esos recursos necesarios para poder llevarle a nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que ellos puedan aprender de una mejor manera. Y el docente, sobre todo, debe de dominar esos contenidos. No que el docente todo se la sabe, porque sabemos que el docente no todo se lo sabe, pero sí hay algo que tenemos que hacer antes de presentarnos delante de nuestros estudiantes. Es planificar. Cuando yo planifico, es sentarme, ya sé el contenido que le voy a dar a mis estudiantes, ¿verdad? Y dependiendo del grupo, yo voy a hacer las modificaciones necesarias para que estos objetivos que requiere ese contenido sea llevado con eficacia, o sea, se logre, ¿sí? El número 2, enseñar bien educación primaria demanda de cierto nivel de motivación, lo que implica valorar la profesión y comprometerse con lo que se enseña. La motivación en todo es importante, porque imagínese un salón de clase. Yo con un contenido que llego y diga, abran el cuaderno, escriban la fecha y vamos a escribir. Y no entro con ninguna motivación. Voy a agarrar a todo el mundo como que, wow, ¿verdad? Y estamos trabajando con niños. Si nosotros los adultos nos gustan que nos motiven, los niños
siempre hay que motivarlo, entrar con el contenido, entrar con una canción, entrar con una dinámica, siempre el docente, siempre usted, maestra, maestro, debe de tener una palabra de aliento, una palabra de motivación, ¿sí? Para que él pueda valorar ese aprendizaje, para que el estudiante quiera aprender, ¿sí? Para que el estudiante cuando se despierte diga, "Ay, yo quiero ir para mi escuela porque mi maestra o mi maestro tiene que tener en educación primaria, no dice que parte, no, educación primaria hay que motivar, tiene que tener un alto nivel de motivación. Cuando usted alcance ese nivel de motivación en su estudiante, todos sus estudiantes van a ser excelentes. Todos van a tener un aprendizaje significativo. ¿Sí? Vamos para las tres. Enseñar bien en educación primaria significa saber dialogar con el contenido y con los niños. Saber dialogar, saber buscar el método necesario para poder entrar con el contenido, con el contenido, pero usted busca ese diálogo que él pueda verse reflejado y así su aprendizaje será más fácil. Número 4, enseñar bien educación primaria exige respetar y atender la diversidad de los alumnos, es decir, su identidad como aprendices. Y para mí es el principal. Tengo que respetar y atender las diversidades. Diversidad de aprendizaje, diversidad de género, diversidad de todo. Tengo que buscar los recursos, herramientas, métodos necesarios para que se pueda dar ese contenido, para que ese aprendizaje pueda llegar, para que mi estudiante tenga un mejor aprendizaje. Y lo que nosotras queremos es que ese estudiante se vaya con un aprendizaje para toda la vida. Entonces, en eso nosotros no podemos estar siempre con un solo contenido, con una sola actividad. No. ¿Por qué? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Hay algunos que le cuesta más que a otros. Entonces, tengo como buena docente, tengo que buscar recursos, diferentes actividades para lograr que los niños tengan un mejor aprendizaje. Enseñar bien en educación primaria reclama exigir, elegir y usar los recursos educativos, también tecnológicos. Los recursos tecnológicos han llegado y tenemos que utilizarlos. Esos recursos se inician desde en colegios públicos, se inicia desde la tercer grado a utilizarlo, desde tercer grado. En el ámbito acá, en lo particular, el niño desde prekinder está usando esos recursos tecnológicos. Y tenemos que utilizar, ¿por qué? Porque estamos en un siglo diferente, en donde hay avances tecnológicos, en donde lo actual tenemos que seguirlo actualizarnos nosotros como docentes y actualizar a nuestros muchachos. Mire que nosotros no nacimos en esta era de la tecnología, pues los muchachos de hoy en día sí están creciendo, nacen dentro de esta tecnología, entonces para ellos se les hace más fácil, ¿verdad? Y no se ve nada bien.
que el niño sepa más que usted, que es el docente, en cuanto a lo tecnológico, ¿verdad? Tenemos que hacer buen uso de nuestras herramientas tecnológicas, ¿ok? Enseñar bien educación primaria requiere de una evaluación al servicio del aprendizaje. Sí, nosotros en educación vemos, perdón, la evaluación desde que iniciamos el contenido. Y estas evaluaciones son importantes porque uno, la primera evaluación, que es la evaluación diagnóstica, que ahí donde usted ve qué trae el estudiante, ¿sí? La número dos, que se da en el desarrollo, que es para observar cómo el estudiante se va desarrollando mediante ese contenido. Y la evaluación sumativa es al final y que se realiza al final para ver los logros obtenidos por el estudiante. Las tres evaluaciones son importantes y todas se dan dentro del servicio del aprendizaje. ¿Para qué? Para que nuestro estudiante, uno, ver su conocimiento previo, dos, para ver cómo va desarrollando y tres, para observar los logros adquiridos. ¿Sí? La número 7, enseñar bien educación primaria incluye gestión de la convivencia en clase. Nuestra clase tiene que haber armonía, tiene que haber una convivencia entre el docente, a los estudiantes, entre ellos mismos. Así hay mayor, una mayor forma de aprender, ¿sí? Y entonces, enseñar bien educación primaria beneficia en involucrar la familia. La clase pasada yo le hablaba acerca del triada, ¿verdad? El triada son las partes importantes de, de la educación, ¿verdad? Tenemos al estudiante, al padre de familia y al docente. Es importante que los tres trabajen en unidad. No puede trabajar solamente el docente con el estudiante. Hace falta el apoyo. No puede trabajar solamente el padre con el docente, donde está el eje principal, y no puede trabajar solamente el padre y el estudiante. ¿Y qué pasó con el docente? O sea, es de suma importancia que para que haya un buen aprendizaje, se esté involucrado la familia. También aparte de la educación, cuando hay un día familiar, hay una convivencia, se necesita que el estudiante, que el padre de familia esté presente, se involucre en todas las actividades del estudiante. Estos son principios clave para promover un mejor aprendizaje, ¿sí? Dominar los contenidos, que tenga un alto nivel de motivación, que el docente sepa dialogar, que respete las diversidades de géneros, de diversidad de aprendizaje y diversidad de alumnos, ¿verdad? Que el docente involucre los recursos tecnológicos que han llegado para quedarse. Que el docente interactúe con la evaluación de aprendizaje.
y que el docente involucre a la familia. Esto nos va a llevar a tener un aprendizaje eficaz y significativo, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca del enfoque de enseñanza de la educación primaria, que son los fundamentos y propuestas según varios autores. La escuela ya no es un espacio cerrado, sino un entorno permeable que interactúa con diversas culturas y realidades sociales, lo que exige una educación sensible y contextualizada. Esto lo dice Brenner en el 2014. Antes era un espacio cerrado, era cuatro paredes, ya no, ¿verdad? Ahora se interactúa con diversas culturas. En un salón de clase tenemos diversas culturas. Tenemos cultura de diferentes países. Dice, el aprendizaje implica conectar saberes previos con los nuevos conocimientos mediante problemas que promueven la comprensión. Breuer en el 2010. Y sabemos eso muy bien. ¿Verdad? El aprendizaje implica conectar lo previo, o sea, lo que ya él traía, lo que ya él tenía con lo nuevo. Cuando eso se conecta, eso hace un aprendizaje significativo. El docente tiene un rol fundamental de crear ambientes afectivos. Entre el docente y el estudiante debe haber esa conexión, debe haber afecto, ¿verdad? Que el niño, que el estudiante confíe, cree, se sienta seguro con su maestra, con su maestro, ¿verdad? Esto ayuda a que el estudiante sea más participativo, que tenga su, que crea en sus propios pensamientos y que tenga un conocimiento, que tenga análisis crítico. Eso es lo que nosotros estamos buscando y eso lo dice López y Pedevilla en el año 2014. Y el trabajo colaborativo entre todos los actores educativos fortalece una práctica pedagógica inclusiva y comprometida con el desarrollo de cada niño. El trabajo colaborativo, docentes, estudiantes, padres de familia, los administrativos, eso ayuda, ¿sí? Que se incluya y que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo y que el niño se desarrolle cada día más. Eso lo dice el autor Pitluck en 2013. El contenido de la enseñanza. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Los contenidos de enseñanza son los saberes, son esas habilidades, actitudes, valores que se seleccionan y que se organizan para ser enseñados en la escuela, ¿sí? En la educación primaria, estos contenidos tienen una formación íntegra. ¿Por qué íntegra? Porque esto contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social y ético del niño. Por eso que la enseñanza va más allá de contenido, de aprender saberes, de aprender conocimientos. Aquí vamos a formar el carácter. Aquí vamos a formar un niño en valores. Queremos enseñar al niño y que tenga todas esas competencias. Competencias que a lo largo de la vida le va a servir. Le va a servir.
Continuamos. Planificación, unidades didácticas y secuencias didácticas. La planificación por proyecto. Esta se destaca por su carácter integrador y por fomentar una participación activa de los estudiantes, quienes asumen el rol protagónico de su propio proceso de aprendizaje. Como se dice, el estudiante, él aprende por sí solo. El estudiante hace en los métodos tradicionales, el estudiante solo era un receptor del conocimiento. Es como si me abrieran el cerebro y todo lo que dice el docente cae, 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 lo cierro y que al transmitirlo tenía que transmitir aquellos conocimientos tal y como lo decía el docente. Él solamente, el docente hablaba, 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 y solamente el estudiante era receptor, o sea, recibía la información. Ahora no. La participación de nuestro estudiante es activa. Él interactúa, él hace preguntas, ¿verdad? Y por allí dice un autor que él es el protagonista de su propio conocimiento. ¿Sí? Entonces, la unidad didáctica es un conjunto articulado, es un conjunto que esto lleva varias actividades orientadas al logro de uno o varios aprendizajes. Esto va orientado a varios aprendizajes. Se organiza en el torno a un eje temático o a un problema significativo con objetivos, contenido, metodología, indicadores de logros, actividades, evaluaciones integradas y mucho más. ¿Sí? Entonces, la secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica es lo que realizamos todos los docentes, ya sea semanal, ya sea quincenal, ya trimestral. Nosotras trabajamos con esa secuencia didáctica, ¿verdad? Es una serie ordenada y coherente de actividades interrelacionadas que permiten abordar uno o varios contenidos con un propósito específico. ¿Sí? Y esto forma parte de una unidad didáctica. Ahora aquí le vamos a presentar un modelo de una secuencia didáctica. La secuencia didáctica tiene fases o momentos, ¿verdad? Esas fases o momentos son inicio, mi desarrollo y mi cierre. En el inicio, siempre nosotros buscamos qué trae el estudiante. Queremos saber qué es lo que él trae. Porque déjeme decirle, ningún estudiante viene de que hay con la que no tiene nada. No, cada uno trae algo, ya sea de su entorno o del nivel anterior a que en el que él había cursado. Entonces, ¿para qué yo uso el primer momento o el inicio? Ahí yo activo la atención. Establecer el propósito, incrementar el interés y la motivación. Dar una visión preliminar del tema o contenido. Yo no voy a decir cuál es el contenido, este es para entrar, es un preámbulo. Quiero conocer los criterios de evaluación y rescatar aquellos conocimientos previos. ¿Qué yo hago en estos momentos? ¿Qué yo hago en estos momentos? ¿Qué yo hago en estos momentos? Allí yo entro con preguntas, lluvia de ideas, con una canción, un canto, ¿verdad? Le hago preguntas acerca del tema al que yo quiero introducir. Yo no voy a ir de una vez y decir, ay, vamos a trabajar hoy los medios de transporte. Los medios de transporte son, no. Le hago la pregunta, ¿y cuando ustedes vienen para la escuela, cómo ustedes vienen?
Algunos le dicen, maestra, yo vengo en carro, yo vengo en busito, yo vengo en taxi. Ah, sí. Pero ¿por dónde pasa? Antes de ustedes se montan en su carro, en su taxi, pero ¿por dónde pasa? Algunos le van a decir, maestra, por un puente o por la carretera, ¿verdad? Y allí ya se le está activando. Eso son lluvias de ideas. Entonces usted le dice, por el puente. Sí. Y usted, el otro niño, sí, maestra, porque el busito que yo coge por la carretera. O maestra, el caballo coge por el caminito que está sucio, lleno de lodo. Ahí usted va viendo, haciendo un diagnóstico, por eso que se llama evaluación que diagnóstica. Y esto se da al inicio, antes de introducir los contenidos. Ustedes desea saber cuáles son los conocimientos previos que él trae. Puede entrar con una canción, ¿sí? Dependiendo del tema y así. En el desarrollo, que es después de haber dado ya el inicio y su diagnóstico y todo lo demás, usted viene con la evaluación, de evaluación formativa y esto se da en el desarrollo. ¿Y cuál es la finalidad de esta fase o momento? Es procesar, que ellos vayan procesando la nueva información, el nuevo contenido, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hago? Lo hago, se hace para que ellos desarrollen, ¿sí? Porque vayan adquiriendo ese aprendizaje. Se procesa la nueva información y sus ejemplos. Focalizar la atención en lo estudiante. Utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje y practicar. Aquí, en este momento, es donde el docente va a trabajar con actividades para que él desarrolle ese potencial, para que él adquiera ese conocimiento. Se hace con prácticas, con actividades, todo lo que usted quiera poner. Evaluación es formativa y no se ve la nota, o sea, no es cuantitativa, es cualitativa, ¿verdad? Para ver, para saber que ellos traen, cuáles son los conocimientos que ellos adquirieron en ese proceso. Y para que ustedes de una retroalimentación continua, porque en el desarrollo usted va a observar que vamos a suponer a Juan, Juan todavía no ha adquirido, Juan todavía no ha desarrollado esas competencias, así que usted va a tener que retroalimentar, maestra, profesora, que retroalimentar, seguir buscando estrategias y actividades que lo ayuden a que él pueda potenciar, ¿sí? Y en el cierre ya lo último. ¿Qué se hace en el cierre? En el cierre es revisar y resumir el tema o lesión, transferir el aprendizaje, relacionar el tema o lesión con experiencia previa. Él tiene aquí que demostrarme lo aprendido, ¿ok? Aquí en el final o cierre, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Él me va a demostrar a mí qué fue lo que él aprendió. Aquí la evaluación es sumativa, ¿sí? Cuantitativa, sumativa. Y aquí es donde yo le voy a poner ya sea un trabajo, una charla, una poesía, un dictado, un llena espacio, pero aquí.
aquí porque ya todos los logros, los objetivos fueron adquiridos. Planificación, contexto y grupo. Planificación, cuando estamos hablando de planificación, en la vida de nosotros todo es planificado. Nosotros planificamos qué nos vamos a poner, planificamos qué vamos a vestirnos, planificamos si quiero comprarme algo, ¿verdad? Igual en educación. Cuando yo busco mi contenido, busco planificar, busco los contenidos y es muy importante planificar. ¿El por qué? Porque allí yo voy a revisar todo detalle. Si tengo alguna falta ortográfica, si tengo, si tengo que buscar varios contenidos, tengo que planificar, menos improvisar. El docente no improvisa, el docente tiene que sentarse a planificar. Esta planificación es un proceso reflexivo anticipado, ¿verdad? Antes de yo darle el tema, el contenido a mi estudiante, yo me voy a sentar, yo voy a analizar, yo voy a buscar el tema que sea apropiado, ¿verdad? Que sea diverso. Igual en las actividades, voy a buscar, voy a hacer todo para que ellos puedan tener ese, esa planificación, para que puedan contener ese conocimiento sencillo y de acorde a su contexto. Entonces, la planificación organiza su práctica pedagógica, implica seleccionar contenidos, buscar los objetivos, prever estrategia. Tengo que buscar la estrategia, la metodología, el modo de cómo lo voy a hacer, cómo voy a evaluar, cuáles son los aprendizajes significativos que se va a obtener. En el contexto es el lugar. Y aquí en el contexto, no todos vamos a tener el mismo contexto. Cuando estamos hablando de áreas de difícil acceso, el contexto es ya un poco más difícil. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar con lo que haya en el contexto. No pida herramientas, no pida materiales que usted en el contexto donde usted está se le haga difícil a los estudiantes conseguir, ¿verdad? Tiene que trabajar con lo que haya en su contexto social. ¿Verdad? Y respetar el contexto social, cultural de cada estudiante, ¿ok? Y cuando estamos hablando de grupos, se refiere a las características particulares de cada estudiante. Respetar las características de cada uno. En nuestros salones nos vamos a encontrar con gunas, con de toda clase, negritos, blanco, otros americanos, bueno, tenemos que respetar. De igual manera nos vamos a encontrar con diversidades de etnia, como dije anteriormente, diversidad de etnia, diversidad de aprendizaje, que todos no aprendemos al mismo tiempo y por ende debemos de trabajar porque no soy docente nada más para trabajar con todo lo que van bien y los que están regular o los que están, se le hace difícil adquirir el conocimiento donde lo dejo atrás. Como docente no se ve bien. Como docente no puedo hacer eso. Como docente de vocación, ¿ok? Por eso que la planificación, el contexto y el grupo, tenemos que planificar según nuestro contexto y según nuestro grupo. El trabajo colaborativo docente. Es una forma organizada y profesional en la que dos o más docentes interactúan activamente, comparten responsabilidades, intercambian saberes y toman decisiones conjuntas en respeto de la enseñanza. Este trabajo colaborativo se da cuando en una escuela grande, por decir, hay varios grupos.
Por ejemplo, del primer grado hay 5 docentes, bueno, y así sucesivamente. Cuando se trabaja en grupo, hay que ser colaborativo. Cuando es así, se escoge a un coordinador. Y ojo, el coordinador no significa que va a ser la piedra de tropiezo para sus otros compañeros. El coordinador es para que coordinen mutuamente, para que se compartan los contenidos, para que todos tengan, intercambien ideas, tengan sus responsabilidades. Y en esta manera se trabaja más fácil, el trabajo es más llevadero. ¿Por qué? Porque se hace en el grupo, cada docente planifica una materia. Entonces, allí es donde hay veces hay docentes que como no están acostumbrados a trabajar en equipo colaborativo, dicen, ay, no, yo hago mi cuestión. No, no se ve bien. No habla de usted como docente. El trabajo de nosotros en sí es colaborar. Tenemos que ser docentes participativos, interactuar con los otros compañeros, que el otro a lo mejor tiene un contenido que a mí que me beneficie, que yo tenga un contenido que al otro lo beneficie, ayudarnos mutuamente, ¿sí? Entonces, finalidades principales del trabajo colaborativo: enriquece la práctica pedagógica, genera estrategia más efectiva para la diversidad del aula. Claro que sí, porque todos nuestros niños no vienen con la misma cultura, no vienen con el mismo aprendizaje, todos tienen una manera diferente de aprender, compartir experiencias y saberes. Compartir experiencias, saberes y recursos primordial entre los docentes. Mi experiencia puede servirle a mi compañera y sus saberes puede ayudarme a mí, igual sus recursos. Mira, yo tengo esta actividad y esto es un trabajo colaborativo entre docentes, entre compañeros, y se trabaja mejor. Fortalecer el sentido de pertenencia, el proyecto institucional y promover el desarrollo profesional y continuo. Mi desarrollo como profesional debe de ir creciendo, debe de ser constantemente. Muchas gracias.